Link de la página estará en la descripción de este video y sin antes mando saludo a mi amigo Tito y ahora sí continuemos con el capítulo 11 de Inuyasha y Sango complicado amor. Capítulo 11 Una pregunta, una respuesta. Inuyasha salió de la casa a la vez que se adentraba en la oscuridad de la aldea desolada. La luz que emitían las linternas de Aome se había quedado dentro de la casa al igual que la visión de la que deseaba alejarse. El solo hecho de recordar aquella escena entre Miroku y Sango le sacaba de quicio, aquella ira exaltada le dominaba y le era imposible deshacerse de ella. No le cabía en la cabeza cómo era posible que esa sola imagen pudiera enfurecerlo de tal manera, y se preguntaba él, ¿por qué de esa reacción? ¿Por qué demonios tenía que sentirse así? ¿Por qué, maldita sea, tenía que tener aquel sentimiento incrustado en las entrañas? Ni siquiera él mismo podía precisarlo. Esa despreciable imagen daba vueltas en su cabeza sin que existiera forma de poder sacarla de allí. Trataba, pero no podía. Golpeó el suelo con el puño tratando de descargar su enojo, pero no fue suficiente, se sentía tan mal que ni siquiera aquellos deseos locos de destruir algo lo satisfacían. Caminó hacia las escaleras del templo que se encontraba próximo a la cabaña, deseaba alejarse, aunque solo fuera por unos momentos, de todo lo que le rodeaba. Miró entre la oscuridad, y divisó las escaleras de piedra que a cada escalón parecía perderse más y más en la negrura de la noche, y casi por inercia, comenzó a subirlas, peldaño a peldaño. Por un momento llegó a creer que una luz blanca emanaba del templo y se sintió guiado por ella, pero al seguir avanzando se dio cuenta que aquella luz blanca que había estado siguiendo era la luna, que había estado ocultándose detrás del templo y que al avanzar, se dejó descubrir, blanca y serena. Los pensamientos que emanaban de su cerebro seguían siendo sombríos, tanto era así, que hasta las pequeñeces más insignificantes le desagradaban, el murmullo del viento, las nubes cubriendo el cielo, incluso llegó a pensar que era una verdadera ridiculez que la luna fuera tan blanca, nada era tan inmaculado en este mundo, ni siquiera las personas que deseamos que lo sean, pero en el fondo sabía que esa era una metáfora inconsciente. Se preguntaba qué era lo que Sango podría haberle visto a ese estúpido monje pervertido, cómo fue que se había atrevido a perdonarlo luego de todo lo que le había hecho pasar. Y quizás lo que más lo molestaba, incluso más que la luna tan blanca, era el hecho de que le hubiera permitido a ese rozar sus labios sin poderlo evitar. Un fugaz sentimiento se filtró en su pecho atrayendo consigo una imagen. Una imagen diferente a la que lo torturaba. Fue tan repentino que le costó asimilarlo, pero después de un momento se sintió como trasladado a un pasado en el que se sentía mejor. La imagen de la exterminadora herida en sus brazos volvió a su cabeza su delicado rostro, y su frágil cuerpo parecía tan lejana aquella sensación, que le costaba creer que había sido ese mismo día. Cuando menos lo pensó, ya se encontraba frente al templo abandonado. Y notó que no sabía qué hacer. Nunca había creído en Buda, aquel ser contemplativo que instaba a meditar para encontrar la respuesta en uno mismo, y, la verdad, dudaba algún día poder hacerlo. Eso de encontrar la verdad en uno mismo parece bastante improbable. Sin embargo, había acudido al templo con la intención de alejarse de la enorme confusión que hacía nido en su cabeza. Tal vez, y solo tal vez, si ponía mucha fe en ello, la respuesta a aquel hueco que se acrecentaba en su pecho a cada respiración, vendría a su mente. Cerró los ojos y esperó estando así, frente al templo como con la esperanza de que apareciera una respuesta milagrosa descendiendo del cielo, comenzó a sentirse tonto. Se avergonzaba por haber querido creer. Y muy molesto por verse ignorado por Buda y sus estúpidas recomendaciones, se subió al árbol que encontró más cerca, acomodándose en una rama gruesa que le permitía acostarse cómodamente. E indignado, se quedó allí, observando esa ofensiva luna blanca entre las hojas. Las hojas del árbol en el que se encontraba chocaban entre sí, mientras danzaban con el viento creando un susurro adormecedor. Las nubes ligeramente grises que se deslizaban en el cielo de vez en cuando cubrían a la luna y dejaban ver las estrellas, que guiñaban sus ojos felices de escuchar cantar a los grillos. En esa noche, que parecía perfecta, Inuyasha no encontraba nada de encantador, lo veía todo irritante y silencioso, pero eso no duró mucho, pues a lo lejos se empezaron a escuchar pisadas débilmente, sonido que iba haciéndose cada vez más claro Inuyasha, inquieto, se puso alerta al instante, mas no se esperaba que la dueña de esos pasos fuera justamente la persona causante de su pésimo humor. Inuyasha. Le llamó a voces Sango, quien subía por las escaleras. Inuyasha. La voz de la exterminadora, llamándolo por su nombre, atravesó sus oídos como un relámpago, y el efecto que produjo en él fue aún peor. ¿Qué es lo que hacía ella allí, buscándole?
El sobresalto que lo embargó lo hizo levantarse bruscamente del tronco en el que había tenido la espalda posada, pero lo hizo con tanta rapidez que estuvo a punto de perder el equilibrio y caer del árbol, pero para su fortuna, alcanzó a agarrarse de una rama que estaba cerca de su cabeza y así consiguió evitar la caída, pero lo que no pudo evitar fue desaparecer, pues su pequeño incidente había ocasionado un ruido imposible de pasar por alto. El ritmo cardíaco de Sango cambió repentinamente al escuchar el sonido de las hojas de un árbol que se encontraba a unos metros de ella, agitándose violentamente. Y en esta ocasión no fue porque pensara que podría ser un monstruo, sino porque sabía que era Inuyasha. Repentinamente nerviosa, y con diminutos y temerosos pasos, se acercó al árbol. A cada paso, su ansiedad aumentaba y respiraba más agitadamente de lo normal. La idea de verle a la cara luego de la escena tan bochornosa por la que habían pasado le hacía temer la mirada juzgante del mitad bestia. Sentía que debía aclarar las cosas, aunque no sabía exactamente la razón. ¿Estás allí, Inuyasha? Preguntó a nada en particular, aunque sabía de sobra que la pregunta estaba de más. A cada paso que avanzaba su campo de visión se ampliaba y poco a poco, a pesar que la oscuridad atenuaba los colores, pudo ver unos pies descalzos, seguidos de un rojo intenso. Inquietud, desesperación, inquietud. El corazón de Inuyasha parecía latir a toda velocidad, y en un momento llegó a creer que se le abriría el pecho y saldría despedido. Desde un hueco entre las hojas y las ramas podía ver las sandalias de Sango, quien trataba de verle cómo era posible que esa simple visión le violentara las emociones a tal grado. Por una parte deseaba desesperadamente no verla, pero por otra parte, y esta parte era la que le aceleraba el corazón, sentía una intensa necesidad de que la exterminadora encontrara el hueco correcto y le mirara con sus ojos marrones. Inuyasha, sé que estás allí, dijo quedamente, haciendo un esfuerzo por escucharse tranquila. Esperó, pero no hubo respuesta. Inuyasha estaba mudo, no se atrevía a articular ni una palabra, algo se lo impedía. Era como si, de tantas cosas que quería decirle, las palabras se atoraran en su garganta, y al final, no podía decir nada. Inuyasha, si me dejas, trató nuevamente, me gustaría hablar contigo. Sango se avergonzó, al darse cuenta que las palabras que acababa de pronunciar se parecían muchísimo a las que el monje Miroku le había dicho poco tiempo antes y con lo que había empezado su extraña conversación. Sin embargo, curiosamente, esta vez sí funcionaron. ¿De qué? Preguntó torpemente Inuyasha, pues no se le ocurría más que lo más lógico. Aquella pregunta que soltó casi al azar el mitad bestia, puso en un dilema grandísimo a la exterminadora, pues, ¿qué se suponía que tenía que decirle? El ir en busca de Inuyasha había sido instintivo, nunca se le había ocurrido qué es lo que haría cuando lo encontrara, y mucho menos, que le diría cuál era plan. No había plan. ¿Acaso pretendía decirle que ella no había querido besar a Miroku? En realidad, no había razón para hacerlo, pues eso era un asunto que no le atañía en absoluto. O quizás, lo que quería era saber si le había importado después de todo qué era lo que quería cuando abrió la puerta en el momento más inoportuno. Las probabilidades que señalaba su cerebro aseguraban que había sido una horrible y vergonzosa coincidencia. Sin embargo, el miembro opuesto a la materia gris albergaba una esperanza indebida, un anhelo que aunque debía, no quería censurar. Bueno, yo solo quería preguntarte si te encuentras bien, mintió, esperando que nuevamente le salvara esa frase. No necesito bajar para que lo hagas, le espetó fingiendo un enojo inexistente, que, incluso, era lo contrario. Ello tienes razón. Bueno, ¿estás bien? Preguntó avergonzada. Inuyasha hubiera querido decir que sí, solo para acabar con aquel intercambio de frases polisilábicas sin sentido, pero eso sería mentir rotundamente. Aunque tampoco encontraba muy acertado decir que se encontraba nefastamente y que era todo por su causa, así eligió la opción más sencilla: evadir. ¿Por qué preguntas? Dijo a modo de respuesta sin modificar su tono malhumorado de voz. ¿Acaso debería sentirme mal por algo? No, yo solo pensé que sobre lo que viste, tú. Mientras Sango balbuceaba una respuesta confusa, Inuyasha estaba luchando por no gritar a los cuatro vientos la pregunta que lo perturbaba, y que comenzaba a generarle unas desesperadas ansias de saber la respuesta. Sobre eso, Sango, dijo desde el árbol sin poder contenerse, quiero hacerte una pregunta. Antes de que Sango tuviera tiempo de subir la mirada, un brazo salió de entre las ramas y hojas del árbol y luego de tomarla por el brazo con fuerza, la jaló hacia arriba hasta la altura donde se encontraba sentado Inuyasha, acomodándola a su lado.
Sorprendida, la exterminadora trató de decir algo, aunque no se le ocurría nada, pues de repente se encontraba frente a frente con Inuyasha sentada en la rama de un árbol, sin saber qué era lo que ocurría, pero qué. Antes de hacerte la pregunta debes jurar que responderás con la verdad, condicionó Inuyasha tratando de mostrarse serio a pesar de que su rostro estaba completamente rojo. Sí, pero, empezó confundida, debes jurarlo, insistió, ya, lo juro, solo, de acuerdo, entonces responde a esto, respiró profundamente para darse el valor necesario y por fin preguntó, ¿qué fue lo que vi? Sango parpadeó confundida por la pregunta y el rostro rojo del mitad bestia. ¿Qué? Dijo sin acertar a comprender cómo era, que hace unos segundos se encontraba en el suelo buscando la mirada de Inuyasha entre las hojas y de pronto, ahora se encontraba sentada en la rama de un árbol con aquellos ojos dorados clavados en ella haciéndole una pregunta incomprensible, no entiendo a qué te refieres. ¡Ay, Sango! No me hagas repetirlo nuevamente, exclamó girando la cabeza hacia otro lado avergonzado, pero, es que no entiendo, ¿qué fue lo que vi? ¿Esa es la pregunta que es tan difícil de entender? Preguntó exasperado tratando inútilmente de disminuir aquella ansia que se acumulaba en su ser. Ah, eso. Dijo por fin entendiendo, que se refería al extraño incidente en aquella habitación con Miroku, el cual ella había querido explicar desde un principio. El problema era, que entenderlo, no le ayudaba a responder, aunado a eso, las reacciones exaltadas de Inuyasha solo le hacían pensar que él estaba, si eso. Afirmó impaciente quiero saber si tú, quieres saber si yo, le interrumpió la exterminadora a la vez que trataba de comprender por qué de repente un extraño y agradable sentimiento la envolvía, besé a su excelencia. Inuyasha se quedó callado, y solo asintió una vez esperando la respuesta. En el fondo, Inuyasha esperaba desesperadamente una excusa, realmente no importaba gran cosa si era cierta o no, él lo único que quería era que Sango le dijera, aunque fuera por vergüenza, que ella no había querido que ese estúpido moje la tocara. La exterminadora lo miró directamente. Si te respondo, dijo quedamente, ¿me dejarás hacerte una pregunta a ti, también? Inuyasha volvió a asentir. De acuerdo y se miraron ambos frente a frente antes de decir una palabra más. Mientras tanto Shippo se encontraba prácticamente solo en la cocina, la pequeña Kirara seguía jugueteando con su cola sin hacer caso de nada más, por lo que sencillamente no podía hacer de supervisora, mientras que el pequeño zorrito veía la oportunidad de probar el delicioso caldo que humeaba en la cacerola, olvidando el temor a quemarse. No entendía bien qué les ocurría a todos de repente, pero él bien podía aprovechar y sacar ventaja de ello, fuera lo sea. Se acercó a la mochila de Aome, dispuesto a sacar aquellas deliciosas comidas empaquetadas que tanto le gustaban y que la joven sacerdotisa no le permitía probar antes comer, comparado con aquello, el caldo quedaba en segundo lugar por su parte. Aome había salido detrás de Sango, cuando ésta había seguido la dirección indicada por el zorrito, pero no se había atrevido a seguirla. Se quedó paralizada frente a la casa, viendo cómo su amiga se alejaba y momentos después subía por las escaleras del templo, observando cómo iba en busca de Inuyasha. Para la sacerdotisa, percatarse de que algo ocurría sin que ella se enterara entre las dos personas que más quería resultó abrumador. ¿Cuándo había comenzado? ¿Cómo fue que no se dio cuenta antes? No lo sabía, pero deseaba saberlo con todas sus fuerzas. Aún ahora, viéndolo todo tan claro, deseaba creer que se equivocaba, todavía existía la posibilidad de que estuviera en un error y que todo fuera producto de su imaginación. Guardaba dentro de sí la ferviente esperanza de encontrar un solo motivo para desmentir sus conclusiones. Sin embargo, la esperanza no era suficiente fuerte para detener las lágrimas que luchaban con ahínco por desbordarse y correr por sus mejillas, ni tampoco era tan sólida como para impedir que negros pensamientos se filtraran en su cerebro. Necesitaba que fuera mentira, necesitaba desesperadamente estar equivocada, pero eso solo lo sabría averiguando el porqué de aquellas actitudes tan extrañas. ¿Por qué Inuyasha había salido cabizbajo? ¿Por qué Sango le seguía? No podía quedarse con la duda, porque el hacerlo sería como ignorar lo que estaba ocurriendo. Haciendo un gran esfuerzo, comenzó a caminar en la dirección que había tomado su amiga. Paso por paso, aquello le resultaba una tortura, quería darse cuenta de que todo lo que había imaginado eran solo eso, simples ilusiones creadas por sus nervios, pero le costaba luchar contra aquel dolor tan grande. ¿Y si fuera verdad, qué haría ella? No debía pensar de esa manera, debía ser fuerte y creer que todo estaría bien.
Cuando llegó al pie de la escalera, no pudo continuar más, algo se lo impedía y no se quería enterar qué era. Sacudió su cabeza, tratando de aclarar sus ideas. Tenía que convencerse de que todo aquello era una locura. Sango sería incapaz de traicionarle, era su mejor amiga, además, ella estaba enamorada de Miroku desde hacía mucho tiempo. Aquel pensamiento la confortó ligeramente, pero sabía que las rencillas pasadas habían mellado considerablemente aquel sentimiento, incluso ella había tratado de intervenir para tratar de que hicieran las paces entonces. Pensó nuevamente en el monje Miroku, él debía saber algo al respecto, se suponía que él se encontraba con Sango antes de que Inuyasha saliera de la cabaña. Sin pensarlo dos veces, atándose con fuerza a la esperanza que albergaba su corazón, Aome giró sobre sus talones y se dirigió nuevamente a la casa en busca de una respuesta. Cuando entró a la casa ni siquiera se fijó en Shippo, que se encontraba en el suelo al lado de dos bolsas de papas vacías con la panza más hinchada de lo normal, se siguió de largo hasta llegar a la última habitación, cuya puerta estaba abierta, y donde estaba el monje Miroku, de pie, mirando fijamente hacia la nada. Apenas Aome entró en la habitación preguntó: ¿qué fue lo que pasó? Miroku no respondió, pues no solo no entendía la pregunta, sino que tampoco tenía ánimos de responder nada, estaba demasiado ocupado pensando en los acontecimientos pasados, como para prestar atención a cualquier otro ser del universo que no fuera él mismo. Sin embargo, Aome no podía esperar a que a Miroku se le ocurriera reaccionar y así, desesperada por todo lo que se revolvía en su interior sumado a las sospechas que le dictaba su cerebro, se acercó a Miroku y le asestó una bofetada en la misma mejilla que anteriormente había golpeado la exterminadora. Miroku, por fin reaccionó aunque con perplejidad. ¿Que no me escuchaste?, gritó Aome descargando todo su sentir en el elevado sonido de su voz. Te he preguntado qué es lo que pasó. ¿Ese señorita Aome, ¿Qué fue lo que ocurrió? Repitió Aome, ahora entre sollozos, ¿qué vio Inuyasha que le afectó tanto, y por qué Sango le sigue de esa manera? Miroku estaba confundido por la susceptibilidad de la joven sacerdotisa, pero lo estaba aún más por lo que preguntaba. Él mismo se había preguntado qué era lo que sucedía, y por lo visto, sus conclusiones no eran del todo erradas. Miró a Aome, quien se deshacía entre sollozos y comprendió que ella parecía pensar lo mismo que él. Aquello que afectó a Inuyasha, dijo para sí mismo, reflexionando, fue ver cómo besaba a Sango. Aome se tapó la boca con las manos tratando de contener un sollozo, que al final de cuentas no pudo ahogar, y ya sin querer evitarlo, comenzó a llorar. Ya no había marcha atrás, todo era verdad, todas sus conjeturas eran reales. No podía creerlo, todo lo que había vivido con Inuyasha que había creído era especial ahora se derrumbaba. Las sonrisas, las batallas, los abrazos, aquel sentimiento que creía compartido se desplomaba con todo y su dejo de ilusión, su mejor amiga le había robado el corazón del hombre al que amaba. El monje Miroku miraba como la sacerdotisa derramaba lágrimas de tristeza y desilusión. Sin embargo, no se atrevió a consolarla, pues él estaba sintiendo la misma y amarga desdicha. A él también habían dejado de amarlo. Continuará.